Del libro Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, hoy seguimos leyendo El viaje de Gulliver a Lilliput. Este libro pertenece a Jonathan Swift y fue adaptado por Martin Jenkins. El emperador me pidió que le mostrara algunas de aquellas cosas y requirió la presencia de 300 soldados para que lo protegieran. Desenvainé mi espada y la blandí en el aire, pero su hoja destelló al sol, deslumbró a los soldados y los hizo proferir un grito de terror. Luego saqué una de mis pistolas, la cargué de pólvora y disparé al aire. Como podéis imaginar, esto los aterrorizó aún más, y cientos de soldados cayeron al suelo, pálidos como la muerte. Hasta el emperador estaba profundamente conmocionado. Cuando el emperador me lo ordenó, deposité en el suelo todos estos objetos que Clefven y Marcy Freelock habían hallado. Mi espada, mis pistolas y la bolsa de pólvora fueron trasladados a los almacenes del emperador, pero todo lo demás me fue devuelto. Sin embargo, yo tenía un bolsillo secreto que había pasado desapercibido a Clefven y Marcy Freelock. En él guardaba mis lentes, un telescopio de bolsillo y otros objetos personales que, como no eran de utilidad al emperador, preferí guardar yo. Me mostraba amable y amistoso para conseguir la libertad. La gente me perdió el miedo enseguida y muchos venían a bailar sobre mi mano. Los niños hasta jugaban al escondite en mi pelo. Un día el emperador me invitó a presenciar el espectáculo más fascinante que he visto en mi vida. La parte que más me impresionó fue el baile sobre la cuerda floja, una práctica realizada por quienes tratan de ganar posiciones en la corte. Cuando un puesto queda vacante por la muerte o caída en desgracia de alguien, lo que ocurre a menudo, los candidatos a ocuparlo bailan en la cuerda floja, un ejercicio que en aquel país practican desde la infancia. El que salta más alto sin caer, gana. A menudo los ministros importantes también lo ejecutan para demostrar al emperador que aún conservan sus facultades. El tesorero, Flimnap, tiene que bailar en la cuerda más alta. Mi amigo Reldresal, secretario general de Política Interior, danza en una cuerda 2 centímetros más baja. Con frecuencia los participantes se caen, se rompen alguna extremidad y hasta se matan. Hace 1 o 2 años, Flimnap se cayó y a buen seguro que se habría roto la crisma de no ser porque uno de los almohadones del emperador estaba casualmente allí para amortiguar su caída. Supe que el emperador, la emperatriz y el primer ministro celebran a veces una competición privada. Esta insiste en que el emperador sostiene una vara y los competidores deben saltarla y pasar por debajo de ella varias veces. Quien consigue hacerlo con mayor agilidad obtiene una cinta de seda azul. El siguiente se lleva una cinta roja y el tercero una verde. Las 3 se exhiben con orgullo en la corte. Un día decidí proponer y organizar mis propios juegos. Con varios troncos de árbol y mi pañuelo construí una especie de palestra, donde 24 caballos y sus jinetes debían realizar complejas maniobras militares, entre las que se incluían fingidas batallas. Fue emocionante, lástima que uno de los caballos tropezara con mi pañuelo y derribara al jinete. El hombre salió ileso, pero el caballo se lastimó la pata, así que decidí no arriesgarme a organizar más juegos como este. Un par de días después, cuando el emperador pasaba revista a sus tropas, pensó que sería divertido verla desfilar entre mis piernas, como si yo fuera el coloso de Rodas. 3000 soldados de pie y 1000 a caballo pasaron debajo de mí. Todos tenían prohibido mirar hacia arriba, pues mis calzones estaban ya muy rotos y ajados. Sin embargo, algunos oficiales jóvenes levantaron la vista y prorrumpieron en carcajadas o en frases de admiración. Al final, el consejo atendió mi petición de libertad. Solo una persona se opuso, el almirante del reino, O'Galbert Skyrish Boloham, quien, sin que yo le diera motivo alguno para ello, decidió convertirse en su enemigo personal. Como Bolgoland gozaba de la confianza del emperador, no le fue difícil convencerlo para que se me obligara a aceptar y firmar las condiciones bajo las cuales yo sería puesto en libertad. El documento decía así: Golbasto, Momaren, Eblame, Gurdilo, Sherim, Muli, Uli, We. El poderoso emperador de Lilliput, caricia y azote del universo, rey de reyes, el mayor de los hijos del hombre, etcétera, 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 propone al hombre montaña que jure cumplir los siguientes artículos. No abandonar nuestro reino sin permiso.
entrar en la capital solo con nuestra autorización y avisando con 2 horas de antelación para que sus habitantes puedan refugiarse en sus casas, limitar los paseos a las carreteras principales y no tenderse en los campos de maíz o en las praderas, procurar no aplastar a mis amados súbditos o a sus caballos al andar, y no agarrar a nadie sin su consentimiento. Si fuera necesario, llevar a un mensajero real y a su caballo en el bolsillo para enviar mensajes urgentes, ser nuestro aliado contra los enemigos de la isla de Blefuscu y hacer lo posible por destruir su flota que se dispone a invadirnos. Durante su tiempo libre, ayudar a nuestros obreros a construir los muros del Parque Real y otros lugares. Informarnos sobre la dimensión de nuestro reino andando por la costa y contando los pasos. Si accede a todo ello, recibirá diariamente comida y bebidas suficientes para alimentar a 1728 de nuestros súbditos. Me vi obligado a aceptar todas estas condiciones, aunque algunas no me entusiasmaban demasiado, las que había sugerido mi amigo Skyrich Bolgolam. Tras obtener mi libertad, lo primero que hice fue visitar la capital, Mildendo. Anduve con mucho cuidado para no causar ningún daño a sus habitantes o a sus casas, pero me fue imposible llegar al palacio del emperador, porque los edificios que lo rodeaban eran demasiado altos y si hubiera trepado por ellos, los habría dañado. Pasé los 3 días siguientes cortando los árboles más altos del Parque Real. Con ello fabriqué un par de zancos que utilicé para pasar por encima de aquellos edificios. Luego me tendí en el patio para admirar a través de las ventanas los espléndidos aposentos reales. La emperatriz fue muy amable y me tendió la mano para que la besara. Unos 15 días después de obtenida mi libertad, Reldresal acudió a verme en privado. Me contó que las cosas no iban bien en Lilliput. La corte estaba dividida entre 2 facciones políticas, los Tramexan y los Slamexan, que se distinguían por la altura de sus tacones y se odiaban mutuamente. El actual emperador favorecía a los Slamexan y, como ellos, calzaba zapatos de tacones bajos. Su hijo, heredero al trono, parecía decantarse en cambio por los Tramexan, como lo evidenciaba el hecho de que uno de sus tacones fuera más alto que el otro, lo que lo hacía cojear. Los 2 grupos estaban siempre intrigando y enzarzados en luchas intestinas. Para empeorar las cosas, el país estaba en guerra desde hacía 36 meses con Blefuscu, el imperio vecino. El factor desencadenante habían sido los huevos. Al principio, todos los súbditos de Lilliput y Blefuscu cascaban los huevos por su extremo más ancho, pero cuando era niño, el abuelo del emperador actual se cortó el dedo al tratar de cascar un huevo por ese extremo. Por eso su padre, el emperador de aquella época, ordenó que todo el mundo los cascara por el lado opuesto, bajo pena de severos castigos. Soliviantado por la nueva ley, el pueblo llegó a rebelarse hasta 6 veces, en una de las cuales perdió la vida del emperador, y en otra, otro emperador fue derrocado. Se calcula que 11.000 personas fueron asesinadas por negarse a cascar los huevos por su extremo más estrecho. Otros muchos huyeron a Flebuscu. A los partidarios del extremo ancho se les inhabilitó para desempeñar cargos públicos y se les prohibieron sus libros. El emperador de Flebuscu llegó a acusar al emperador liliputense de haber creado un cisma religioso al quebrantar una ley del gran profeta Lustrog, quien había escrito en el Blundecal, algo así como la Biblia, que los verdaderos creyentes deben cascar los huevos por el extremo más conveniente. Según el emperador de Blefuscu, el extremo correcto era el más ancho, aunque en opinión de Reldresal, decidir cuál era el extremo más conveniente quedaba al arbitrio de cada persona. Al final, los liliputenses extremo anchos, que habían huido de Blefuscu, convencieron al emperador de aquella isla para que declarara la guerra a Lilliput. Hasta el momento, los liliputenses habían perdido 30.000 soldados y marinos en la guerra, además de 40 buques e innumerables barcos pequeños. Blefuscu aún había perdido más, pero había conseguido armar de nuevo una flota y se disponía a atacar a Lilliput. El emperador, que había enviado a Reldresal para que solicitase mi ayuda, y yo, aunque como extranjero no debía interferir en las contiendas de los liliputenses, me mostré dispuesto a arriesgar la vida para defender al emperador y a su país contra los invasores. La isla de Blefuscu se hallaba a unos 800 metros de la costa nordeste de Lilliput. Toda relación entre ambos territorios
fue prohibida bajo pena de muerte, y con la amenaza de invasión, yo evité acercarme a aquella parte de Lilliput para que ningún blefuscudiano pudiera verme o tener noticia de mi existencia. Maquiné un plan temerario para capturar la flota enemiga. Pedí que me trajeran una gran cantidad de recias sogas y barras de hierro, pero las sogas eran como hilo de envolver y las barras semejante a agujas de tejer. Trencé las barras de 3 en 3 y doblé sus extremos para formar ganchos. Luego trencé las sogas, las até a los ganchos y enrollándome las cuerdas al hombro, me dirigí al canal que separa Lilliput de Blefuscu. Antes de que subiera la marea, vadeé el canal, nadé para atravesar la zona más profunda y al cabo de media hora llegué a Blefuscu. Los marinos enemigos se asustaron tanto al verme que se lanzaron al agua y huyeron a nado para salvar la vida. Después se reunieron en la costa y formaron un grupo muy numeroso. Debían ser unos 30.000. Cuando alcancé los barcos abandonados por los marinos, fui enganchándolos uno a uno y reuní todas las sogas en un haz. Los blefuscudianos trataron de detenerme con una lluvia de flechas que me picaron una barbaridad, aunque mi temor principal era que pudieran alcanzarme en los ojos y dejarme ciego. Entonces recordé los lentes que había guardado en mi bolsillo secreto, me los puse y proseguí con mi plan. Esta fue la segunda parte del viaje a Lilliput de Gulliver, del libro Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, adaptado por Martin Jenkins. Esta historia continuará.